¿cierto? Y la creación como tal es hacer, no tiene otro sentido, es hacer y es un hacer poético, desde el origen. Perfecto. Ese proceso de interpretación es instalarlos a ellos en cuanto a autor, a debatir, ¿cierto? Y a hacer desde lo hecho. ¿Me entiendes o no? Entonces, el otro tema anexo ahí es cuando nosotros decimos, pareciera que lo propio de la Basili, además de ser una serie de cosas que nos dicen los libros, tiene que ver con una realidad tecnológica, con una realidad tecnohistórica, ¿cierto? Eso es lo que hace que la Basili sea la Basili. Es decir, cuando Marcel Breuer se enfrenta al problema, ¿cierto?, de la tecnología, de la máquina dobladora de tubos, de una serie de cosas, él recién, juntando todo lo otro, es capaz de arribar a la Basili. Perfecto. Si nosotros le cambiamos el tiempo y la materia a la Basili, ¿qué queda? Esa es la pregunta de fondo. Entonces, cuando tú le cambias el tiempo como realidad tecnohistórica, ¿qué queda de la Basili? Esa es la pregunta de fondo. Entonces este alumno, mal o bien, no lo estoy defendiendo, mal o bien en el sentido que, de nuevo, yo no quiero decir que este sea un trabajo, digamos, ejemplar o no. Me parece que es interesante porque el alumno se planteó, ¿cierto?, eso desde justamente la óptica que nosotros necesitábamos. O sea, él decía, ok, si la Basili, el valor de la Basili estaba en una realidad tecnohistórica, ¿cierto?, en una disponibilidad tecnológica, material, constructiva, productiva, expresiva, todo lo que yo decía, perfecto. Si es que yo traslado eso a hoy, pareciera que el homólogo del tubo cromado de 1920 es el PVC, es el sistema constructivo del PVC. Y si yo, ¿cierto?, traspolo, ¿cierto?, esas membranas de cuero tensadas o de lona tensadas originales de la Basili, llego a una manga de plástico. Y él empieza a construir un discurso que es homologable al valor esencial de la base. Entonces no buscamos un resultado bonito, eso es horrible. Pero como el diseño nunca se ha evaluado en función de lo bonito o lo feo, lo que nos interesa es el valor, lo mismo que esto. No sé si hay otro de estos. Esta era, por ejemplo, esta era una Macintosh, que el alumno estaba tratando de preguntarse, digamos, cuál era el asunto con la Macintosh, de este respaldo largo versus, entonces él decía, bueno, ¿y qué pasa si hacemos la operación contraria y levantamos el asiento en vez de? No sé, a ver, creo que esa ya la primera es Alvar Aalto, ¿no? Yo quiero agregar algo. Nosotros vivimos en un país en donde, supongo, en mayor o menor grado, todos tenemos la misma opinión. Decimos, ¿cómo en Chile se es diseñador industrial en un país en donde obviamente no existe industria? Bueno, yo he explicado a mis alumnos, primero que nada, afortunadamente el paradigma industrial está derribado, ¿cierto? Con un CAD-CAM, con un computador y un CAD-CAM uno tiene una industria gigantesca y hace one by one con la misma calidad que una línea de producción hace 50 años. Perfecto. Se acabó el problema de la producción industrial, primero. Segundo, nosotros tenemos una realidad que debemos asumir como diseñadores. ¿Qué es la realidad? No quiero ponerme latinoamericanista, chavista, en fin, porque no es ese el discurso, pero yo creo que nosotros debemos operar, así como los europeos, ¿cierto? Grimshaw y todos los super han llegado desde el high-tech, parece que nosotros tenemos que estar desde el low-tech, desde lo que tenemos. Por eso que el ejercicio de fondo es instalarnos en una realidad en cuanto a disponibilidad tecnológica, material, constructiva, productiva. Desde ahí va a surgir un lenguaje propio, ¿cierto?, del diseño en Latinoamérica y en Chile, no desde otra parte, ¿me entiendes? Y eso es lo que intentamos nosotros. O sea, lo que hacen diseñadores jóvenes, como algunos de los que están aquí parados mirando, lo que hacen diseñadores jóvenes como los argentinos, como los Perfectos Dragones, lo que nos están diciendo es que uno, con un torno y una dobladora de tubo, tiene para hacer todo lo que necesite hacer. Una máquina de coser, una dobladora de tubo y un torno. Eso existe hace 200 años, ¿cierto? 250 años por lo menos, 300 años por lo menos. Perfecto. No necesitamos unas especies de máquinas, ¿cierto?, hiper, duper tecnológicas con fundiciones en aluminio de no sé cuánto. No. Necesitamos entender cuál es nuestra realidad y desde ahí generar propiamente, ¿cierto?, un producto que surja desde el lenguaje. Bueno, yo ya me excedí en el tiempo.